Buenas noches, señoras y señores. Hemos empezado esta actividad. Bienvenidos en primer lugar por el Centro Regional de Sismología para América del Sur. El Centro Regional de Sismología para América del Sur es una institución intergubernamental que está conformada por 2 Estados miembros, todo Sudamérica y España. El fin del Centro Regional de Sismología es trabajar en la prevención de los efectos que causan los terremotos. El fundador del CERESI decía que hay que aprender a vivir en paz con los terremotos y con la naturaleza, y para ello hay que conocer su comportamiento. Bueno, este año cumplimos 50 años de creados y hemos empezado una serie de actividades comenzando con estas charlas. El día de hoy va a dar la primera charla el doctor Tavera y la segunda charla va a dar el ingeniero Daniel Q. Él es el representante de CERESIS en Perú. Cada país tiene un organismo nacional de enlace y tiene un representante de ese organismo nacional de enlace. En este caso, el representante de Perú es el ingeniero Q, es ingeniero de la Católica. Bueno, otro de los elementos que estamos trabajando es en un programa. Uno de los elementos que nos preocupa mucho es la educación. Y hemos comenzado un programa con la Municipalidad de San Borja que se denomina Educando Educadores. Son charlas dirigidas a los profesores de los colegios. Nos interesaría a nosotros también hacer lo mismo con los distritos a los cuales ustedes representan. Evidentemente creemos que la única forma de poder trabajar en esto es en base a la educación. Bueno, sin más preámbulo, quiero dejar al doctor Tavera para que comience con la primera charla. Bueno, gracias, Leandro. Creo que ya muchos de ustedes nos hemos reunido alguna vez. O sea que más o menos ya conocen un poco lo que suelo estar contando en todo caso. Hemos avanzado un poco más en investigación, ¿no? Hay ahora unos aportes adicionales, ¿no?, que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, sabemos de que en el norte del Perú la probabilidad de que ocurra un sismo grande es casi nula. O sea que si alguien quiere tener una empresa, Piura, Chiclayo es un buen sitio para poner una empresa porque no va a haber terremotos grandes ahí, al menos en buena cantidad de años. Pero si nos seguimos quedándonos en Lima, pues la cosa es más crítica, ¿no? Cada vez estamos más cerca en el caso de Lima. Entonces, voy a contar un poco rápido para que podamos conversar luego. La imagen yo creo que ya es elocuente, ¿no? Habla por sí sola, ¿no? Una imagen panorámica de lo que viene a ser Lima. Lo que hemos visto en el Ecuador ahora con el terremoto del fin de semana, entendemos de que el problema no es el terremoto, el problema son las casas, básicamente. La gente ha muerto por el tema del colapso de las viviendas, ¿no? Entonces, si miramos la imagen nos damos cuenta de que hay una parte bastante desarrollada estructuralmente, ¿no? San Isidro, Miraflores, Surco probablemente, ¿no? Hay una parte que bordea todo lo que viene a ser Lima, que está formada por todos los distritos nuevos que en buena parte han crecido o se han formado después del terremoto del 74, ¿no? Que básicamente han crecido en función de invasiones, ¿no? A los cuales las autoridades municipales simplemente les han otorgado licencia, les han puesto luz y agua, pero nada más que eso. O sea, no han hecho ninguna actividad que realmente oriente cómo es que ellos están haciendo crecer el distrito o mejorando la calidad de las construcciones, ¿no? Entonces, a manera de broma decíamos, ¿no?, de que lo único que falta esto es ponerle cruces en los techos, porque ya estarían poniéndose pequeños nichos para toda la población que vive en estos bienes, ¿no? Y al final no es tanto no, porque pienso que es una cosa bastante realista, ¿no? Entonces la charla es un poco ver la situación en lo que pasa en el Perú y también ver la parte de qué es lo que ocurriría en Lima, ¿no?, que es lo que hemos avanzado. Algunos de ustedes ya me han escuchado contando un poco de todo esto, pero es bueno siempre recordar lo que puede pasar. Estas son imágenes del terremoto de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ecuador este edificio es antes del terremoto, ¿no? Parece bastante interesante el edificio. La gente puede decir que soporta cualquier sismo, que no importa la magnitud, pero dense cuenta después del sismo cómo ha quedado el edificio, ¿no? Entonces realmente hay un problema bastante crítico en la parte estructural. Caso, ¿no? Hay más ejemplos por aquí, ¿no? Fíjense el edificio que tenemos aquí, todo, fíjense aquí la primera planta está aquí y han hecho han añadido estos pisos, una especie aquí de pestaña de la estructura. Todo esto es nuevo sobre lo que estaba antiguo, ¿no?
Cuando ha ocurrido el terremoto, obviamente todo lo que estaba nuevo ha caído con la carga sobre lo que estaba antes y ha generado el desastre, ¿no? Y este es un común, ¿no? Lo que vemos aquí es un común. Las casas de un piso, dos pisos, simplemente se dedican a incrementar el número de pisos encima, generan escenarios de este tipo, ¿no? O situaciones de este tipo, ¿no? Entonces aquí... Disculpe, pero ¿qué hubiera pasado si en la foto, digamos, de la izquierda, si bien es cierto, mi casa estaba diseñada para 2 pisos, por tema de necesidad aumenté 3 pisos, pero contraté a un ingeniero estructurista, un ingeniero civil, y hizo los refuerzos? ¿Vale eso? Vamos a pensar... Técnicamente hablando. Técnicamente sí, Ya, vale. vale. ¿Ya? Y técnicamente también se espera que la municipalidad otorgue la licencia para la ampliación de la estructura, ¿ya? Entonces, en este caso, todo indica que no se hizo así. Todo indica que no se hizo así. No hay ningún tipo de refuerzo. Y peor aún, cuando sacan el tercer piso, lo sacan hacia afuera, ¿no? O sea, ponen lo que llamamos una pestaña, ¿no? El alero lo sacan y lo ponen y levantan la estructura, ¿no? Y como todo esto es nuevo, simplemente cae sobre lo que era antiguo, ¿no? Es más o menos lo que pasó en muchos de los edificios, de las viviendas que había en el piso. Aquí tenemos otra imagen, lo que tenemos aquí, lo que está aquí, ¿no? Completamente colapsado, ¿no? Fíjense que hay un gran problema cuando ponen estos aleros sobre el cual levantan el edificio, ¿no? Entonces la cantidad de gente que ha muerto, que ahora sabemos que llegó más o menos a 550 personas fallecidas, han ido saliendo de los escombros, ¿no? Pues es una prueba más de lo que siempre estamos repitiendo, ¿no? El terremoto no mata a nadie, el problema son las construcciones. Aquí tenemos otra vivienda, ¿no? Siempre fíjense, 1, 2, 3 pisos, 1, 2, 3 pisos. El primer piso es el que prácticamente ha desaparecido, ¿no? El problema aquí es que por lo general en los primeros pisos ponen las columnas que sostienen todo el esqueleto y comienzan a hacer aleros, como ustedes han corregido, comienzan a hacer una cantidad de aleros y eso es lo que genera más carga al edificio, ¿no? Entonces, lo que hay que entender aquí es de que la municipalidad ha debido de jugar un rol importante para otorgar la licencia de construcción, por un lado, y la otra es que ya hubo un primer piso para la ampliación de la vivienda, ¿no? Entonces, hay mucha responsabilidad por ese lado. Otra imagen, esto que vemos aquí, me parece que es lo que está aquí, es esto, y es lo que ha colapsado, esto lo que estaba aquí, con estos aleros de color rojo, ¿no? Ha colapsado completamente, ¿no? Entonces uno ve que hay un edificio que soportó el terremoto, hipotéticamente, igual acá a la derecha, y el centro colapsó completamente. Y no tiene aleros. No tiene aleros, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese caso, disculpe ingeniero, el local termina en la pared. O sea, que las partes está ocupando la parte aérea, que no le corresponde a la vivienda, sino que por ganar terreno la gente construye informalmente. Claro, La ese es el municipalidad problema. no le da permiso, los multa, pero no manda demolición. Hay un problema bastante grave aquí que pasa en Lima, voy a decir, que muchas veces al que construye le resulta más barato pagar la multa que hacer las modificaciones. Entonces hay que cambiar un poco las normativas municipales para ser más exigentes en este caso. Eso no está pasando, ¿no? Hay mucha responsabilidad. Bueno, la responsabilidad del individuo que hace este tipo de construcción ya está por una parte descartada, pero también la municipalidad tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Bueno, aquí el edificio ha colapsado completamente, ¿no? Fíjense ustedes el ancho de las columnas, ¿no? En primer lugar, que sostiene toda esta pestaña gigante que agarra todo el edificio, ¿no? O sea, ya también hay que ser un poco... Bueno, no necesitamos ser ingenieros para darnos cuenta de que es un error, pero aún así se hacen este tipo de edificios, ¿no? Fíjense aquí, antes del terremoto, todo lo que sostiene los aleros simplemente ha colapsado, ¿no? Se entiende de que la carga de todo esto está atrás, es lo que mueve el edificio, ¿no? Entonces la carga cae y simplemente pues se golpea, ¿no? Bueno, esto ya es en Turquía, ¿no? La figura vale por el sentido de que remarcar lo que les he comentado hace un momento, ¿no? El 25 de abril, este terremoto ocurrió el 25 de abril, horas después se supo que habían 200 muertos, ¿no? Un poco como lo de Ecuador. Ocurrió el terremoto en Ecuador a las 7 de la noche más o menos. Toda la noche no se sabía nada del terremoto, no había información. Al día siguiente recién se comenzó a ver de que había 20 muertos, 25 muertos,
al día de hoy, que ha pasado domingo, lunes, martes, miércoles, ya se sabe que son 500 muertos, ¿no? O sea, una prueba más de que el terremoto, que duró solamente 60 segundos, no es el culpable de la mortandad. El problema son lo que hemos visto, ¿no? Las estructuras, básicamente, ¿no? Entonces ahí hay una parte bastante crítica en ese sentido, ¿no? Y quizás esto también aquí, en esta localidad que se llama Kamandú, que es en Nepal, el terremoto del año pasado. Nepal, o Kamandú, tiene 1 millón de habitantes, murieron 9.600, casi el 1% de la población. Ahora Lima tiene 13 millones de habitantes, ¿no? Si hablamos del 1%, estamos hablando de por lo menos 13.000 muertos en Lima, ¿no? Hay gente que ha hecho estudios para Lima, no estudios, yo le llamaría aproximaciones, le llamaría, que ha calculado alrededor de 50.000 muertos en Lima, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en esos números, uno tiene que pensar en cementerios, hospitales, tiene que pensar en lugares donde ir a llevar a los muertos en cosas comunes, porque ya no queda otra solución, ¿no? La situación realmente es bastante crítica para una ciudad como la nuestra, ¿no? Y esta es la ciudad de Kamandú, ¿no? Las casas están dañadas, obviamente, pero si dejamos eso de lado y nos damos cuenta solamente en el tipo de distribución de edificios o de viviendas, y la comparamos con Lima, o una parte de Lima, nos damos cuenta que no dista mucho, ¿no? Estamos muy cerca de lo que viene a ser Ecuador o esta ciudad de Kamandú, ¿no? Nuestra misma infraestructura, construcciones, distribución de las viviendas, están en las mismas condiciones, ¿no? Y ahora tenemos un peligro adicional, ¿no? Que es la línea del tren, ¿no? que se ha diseñado obviamente para soportar sismos de 8.5, pero obviamente nos falta el elemento que nos ayude a corroborar si realmente puede funcionar a ese nivel de aceleración. En el caso de Japón, por ejemplo, el terremoto de Kobe del año 85, una línea similar colapsó. Hay partes, tramos que colapsaron, cayeron. Y la respuesta fue sencilla, porque ese puente fue diseñada para sismos hasta magnitudes de 8. El sismo tuvo 8.5 más o menos, entonces colapsó. Y ahora lo han reforzado para que soporte un sismo de 9, ¿no? Entiéndase que si viene un sismo 9.5 va a volver a colapsar y van a volver a reforzar, ¿no? Entonces la idea siempre está de ese lado, ¿no? Cada sismo que viene uno aprende, corrige los errores y se prepara de mejor manera para el siguiente evento, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos nosotros. Entonces aquí viene la observación, ¿no? Chile, por ejemplo, en los últimos 100 años ha tenido como 20 terremotos que han ido aprendiendo cada vez, y ahora vemos que sus edificios no caen, la gente se comporta mucho mejor. Japón tiene terremotos por lo menos uno cada año, podemos decir, construyen mejor, la gente está mejor educada, ¿no? Entonces han llevado un nivel de cultura de prevención y a un nivel de cultura de construcción bastante buena, que responde bien. Entonces a Lima, ¿qué le falta para estar a ese nivel? Nos falta terremoto. De buena intensidad, claro, para aprender. Si tuviéramos un terremoto por año de 8, van a ver que vamos a algún momento nuestras casas van a existir sin ningún problema. Lo malo es que somos amnésicos. Si somos amnésicos, nos olvidamos de todo, ¿no? Y algunas veces suelo comentar de que siempre reaccionamos, cuando ocurre un terremoto siempre reaccionamos como si fuera la primera vez que ocurre, ¿no? Un terremoto, ¿qué es eso? ¿No? Dicen que hay unas placas que chocan, todo el mundo se está muriendo, ¿no? Cuando hace años atrás se repetía lo mismo, ¿no? Hay un problema ahí bastante crítico. Y esto, bueno, esto es Lima, o sea, no hay que cerrar los ojos, eso es Lima. De repente no nuestros distritos, pero eso es Lima. Y no necesitamos ser especialistas y sabemos dónde tenemos que ir a buscar los muertos, ¿no? A hacer la reconstrucción, eso ya lo sabemos. ¿Ya? Solamente nos falta prepararnos de manera adecuada. Y lo que es más caótico, por ejemplo, es de que amamos las obras de arte, ¿no? O sea, estas cosas las vemos. O sea, las autoridades, lo que sea, ustedes mismos de repente por sus municipios pasan, vemos esto, ¿no? Pues ahí están, no actuamos. Esto, hace un momento estaba comentando sobre lo que pasó en Huaraz, ¿no? Ocurre el terremoto, se sacude el nevado, cae un bloque de hielo y genera una luz. Aquí el cerro se va a sacudir, ¿no? Estas piedras van a saltar y todo esto se va a caer encima de lo que está aquí y se va a generar una luz.
pero una luz de casas. No va a ser una luz de piedras, no va a ser una luz de agua y hielo, va a ser una luz de casas. Y eso lo estamos viendo, o sea, ahí está. Lo único que tenemos que hacer es, al costado, tener caterpillas esperando que se caiga con el terremoto, porque es lo que vamos a limpiar. O sea, no estamos... Ingeniero, pero ¿qué tal en esa imagen? Más o menos tienes una pendiente de 45 a 50 grados. Y yo vivo, supongamos, arriba, pero me construyo un buen cimiento. Y otro de arriba una pica de baja profundidad. Si yo he construido en la parte media donde está ese muro de contención una buena cimentación, voy a hacer también, digamos... No, hay una cosa interesante. Si tenemos la suerte en un cerro de llegar a la roca y construimos nuestra vivienda con material de concreto, ladrillo sobre la roca, nuestra vivienda se convierte en parte de la roca. Entonces, si tuviéramos una de esas casas aquí, probablemente esa casa soporte toda la caída que venga acá, ¿no? Eso es lo que debe ser. Claro. Yo me compraría un cerro y en el cerro me haría mi buena casa y no tendría problema. Tranquilazo. Estas imágenes son las invasiones, ¿no? Y pasa lo que hemos visto allá, miren, ¿no? Con pequeños pilotes hacen que la casa sea horizontal, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Un problema bastante grave que se está permitiendo en los alrededores de Lima, ¿no? Me parece que esto es en la parte alta de la Molina, ¿no? Lo que están invadiendo a Manchay, pues eso, ¿no? Esto ya es arquitectura fina, ¿no? Estamos en la costanera, ¿no? Tenemos edificios de este tamaño, al filo del desfiladero en todo caso, el viento está carcomiendo la base aquí que es pura arena, ¿no? Uno tiene que entender que si esto se mueve porque es alto, se va a mover con periodos bastante largos, ¿no? Y uno de esos periodos simplemente va a hacer que todo esto caiga, ¿no? Hacia la playa, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Quien construyó está ahí, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros vamos a ir a comprar un departamento ahí, o sea, ya sería pues también ya... Creo que eso estaba en el litigio, ¿no? O sea, técnicamente no debía de construirse. Me parece que hay problemas por la parte de los permisos de construcción, ¿no? Pero no sé qué es lo que ha pasado, ¿verdad? No sé tampoco si va a... Pero, tomando referencia a ese edificio, supongamos que sea de 15 pisos. Yo estoy viviendo en el último departamento que produce un movimiento sísmico en la escala de 8.5 o 8 en la escala de derecho. Caso 1, caso 2. Vivo en el primer piso. Primer piso, último piso. ¿En qué piso, digamos, técnicamente, es menos la consecuencia o el efecto de un movimiento sísmico? Vale decir, oye, tengo ese departamento, no, de frente me voy al 10º piso. ¿Por qué? Porque he consultado con los ingenieros y acá es menos. De frente es el primer piso, de frente es el intermedio. En principio, si estamos cerca del epicentro del sismo, el sacudimiento va a ser instantáneo con las máximas intensidades. En este caso, lo que puede quedar al final son lo que llamamos las ondas de periodo largo, y eso va a hacer que el edificio, la parte alta, oscile más que la parte baja. Incluso cuando el edificio es muy alto y tiene libertad de oscilación, al estar empotrado en la parte baja al suelo y esto oscila con mayor fuerza, se ha encontrado en algunos casos que hay un punto de quiebre, ¿ya? Donde sufre el edificio puede colapsar sin ningún problema desde ese punto de quiebre. O sea, incluso hay una foto en Chile que eso es lo que ocurrió, ¿no? Y cuando hizo el punto de quiebre y colapsó, simplemente al resto que estaba abajo lo jaló y se lo llevó consigo. O sea que todos los pisos son bomberos. Sí, en principio sí. La parte antigua de Lima, ustedes ya lo conocen, viviendas muy antiguas, ¿no? Y obviamente que lo único, aquí no habría problemas si estarían desocupados, ¿no? El tema es que estas viviendas por lo general están tuburizadas, y ahí viene el otro problema. Por el INC los dice como históricos y nadie puede hacer nada. Esa es una cuestión política, ¿no? O sea, yo pienso que yo haría lo siguiente, eso que se llama el buque que está en el centro de Lima, que el INC no quiere que lo toquen, lo que yo haría sería trasladar las oficinas del INC a ese sitio. Ahí los pongo. Ahí mejor. Y listo. Y va a ver cómo... Siguen pensando que es monumental. Exacto. A ver, ya van a pensar que... exacto. Entonces, no hay el punto que mide lo que es historia con la parte que mide lo que es gestión de riesgo, ¿no? Tiene que cambiar la
la normativa, la ley. Pero una parte ya sea, o lo han votado, o sea... El viento, no es crítico ahí, usted pasa por ahí y estornuda, le cae una madera, así que... Claro, y es, aparte que es madre, lo tiene que darnos como centro histórico. Claro. Esto de aquí, la ribera de los ríos, es una parte bastante crítica, ¿no? Todo el río arriba ha sido invadido por urbanizaciones, viviendas, y eso es lo que está generando el problema. Es fácil pensar lo que va a ocurrir aquí, o sea, no hay que ser muy especialista. Bueno, más viviendas antiguas, eso también es bastante crítico, ¿no? No tanto por la construcción, sino por eso que tenemos aquí, ¿no? Y hay un colegio al costado, ¿no? O sea, esta foto es del norte, es de la zona de Chiclayo, si no me equivoco, pero la idea es, ¿no?, cómo es que se permite o se da licencia para esto habiendo un colegio al costado, ¿no? O sea, hay una responsabilidad involucrada por muchos sitios, ¿no? Eso es en tanque de agua, pero Tanque de agua. hoy también se está estilando colocar las antenas de radiocomunicación, que también es una estructura en concreto y estructura metálica. El problema ahí es, bueno, por una parte está la municipalidad que da la licencia, y por otro lado está el hecho de la persona que permite que pongan eso en su techo, ¿no? Se supone que por eso le pagan, ¿no? Entonces hay un ingreso, ¿no? Que la persona no es capaz de medir de que esa misma antena que está poniendo está generando una fuerza en la parte alta de la casa, que bueno, lo único que está haciendo es estar debilitando la estructura en la parte superior. O sea, hay muchos factores, pero esto ya es interesante, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá dice alquilo dúplex, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no?, ¿quién se atrevería a construir eso? ¿Y quién se atrevería a ir a habitar eso, no? Entonces, realmente la situación es, en Lima es crítica, ¿no?, como ya lo hemos mencionado. Bueno, aquí viene un pequeño pensamiento, ¿no? El desastre de una ciudad es responsabilidad de quién realmente, ¿no? No es del terremoto. O sea, yo siempre he dicho, siempre he recalcado una vez, no le echemos la culpa al terremoto. El terremoto, gracias al terremoto tenemos una cordillera, gracias al terremoto tenemos agua, gracias al terremoto tenemos toda la morfología, ¿no? El problema es de que no aprendemos a convivir, como decía Leandro, en armonía con la naturaleza, en armonía con los terremotos. Eso es lo que se tiene que aprender. Bueno, pero tenemos suerte porque están los psíquicos, ¿no?, que nos avisan cuándo va a haber un terremoto, ¿no? Dijeron que en el 2015 iba a haber un terremoto en Lima, otro terremoto en el sur del Perú, pero no ocurre nada, ¿no? O sea que también hay que tener mucho cuidado de quién viene la información para tratar de tomar las previsiones del caso, ¿no? Lo único que esto genera es miedo, temor de algo que no conocemos, ¿no? Y probablemente nosotros, bueno, Leandro ha pasado un terremoto, pero alguien me puede decir, yo pasé el terremoto del 74, y en términos generales no fue eso un terremoto, es un pequeño temblor que ha ocurrido en Lima que provocó unos daños nada más, ¿no? Un terremoto así, poniéndole comillas ahí, es el de Chile, por ejemplo, del 2010, o el de Japón del 2011, ¿no? Esos son terremotos, ¿no?, dentro de lo que entendamos por terremoto, ¿no? Ingeniero, respecto a ese punto del pronóstico, ¿cómo es, digamos, cómo es el proceso o a la fecha, cuál es el avance científico? Ya, que esto, respecto a la alerta, digamos? esto que está aquí sí es cierto. Que el medio de comunicación lo haya puesto de esa manera, bueno, un poquito alarmista podemos decir, pero la información sí viene de nosotros. Nuestros resultados, como algunos ya han escuchado ya, nuestros resultados de investigación nos dicen que en Lima va a ocurrir un terremoto por lo menos de magnitud 8.8, por lo menos. ¿En qué se basan esas afirmaciones? Eso lo vamos a ver luego, ¿no?, si avanzamos un poco más, ¿no? De esto también se ha hablado todos estos días, se ha hablado, ¿no? Dicen que hay un cinturón de fuego. ¿Qué es el cinturón de fuego? ¿No? Como si nunca se hubiera escuchado la noticia. Pero bueno, en todo caso, esto que vemos de color amarillo se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico. Y simplemente define aquella zona donde, segundo a segundo, en el mundo ocurre la mayor cantidad de sismos. Empieza en Chile, pasa por Perú, Ecuador, Colombia, todo lo que viene a ser Guatemala, México, California, llega hasta Alaska, Japón, da la vuelta, toda la parte acá de Nueva Zelanda, bueno, aquí están las islas de Tonga, Kermadec, toda esa zona.
Ahí ocurren sismos. Ustedes pueden apostar a su amigo, a su compañero, en su casa pueden hacer apuestas, ¿no? Llega ahora a su casa y le dicen, te apuesto que esta noche hay un sismo del cinturón de fuego del Pacífico. Mañana miran internet y ocurrió el sismo, ya ganaron la apuesta. O sea que no hay pierde. Cualquier adivino puede decir, no, yo les aseguro que va a haber un sismo en Chile este fin de semana. En Chile hay sismos todos los días. No necesitamos ser adivinos para eso. Ingeniero, la pregunta sería, ¿por qué en esta zona se produce un alto porcentaje de movimientos sísmicos y por qué en las otras no? Ya, la respuesta es sencilla. A ver. Luego vamos a ver la figura que nos muestra el motor de todo esto, pero la respuesta es que todo lo que está alrededor, o todo lo que está alrededor de la placa del Pacífico, se mueve a mayor velocidad con respecto del resto de las placas tectónicas. Esa es la respuesta. Como es muy movediza, es muy inquieta, vamos a llamarla, genera toda esta cantidad de terremotos en esta zona. Luego vamos a ver una imagen de aquí que representa todo lo que vemos aquí. O sea, es un ejemplo de lo que ocurre en toda esta zona. En todo caso, la pregunta aquí sería, si en esta zona ocurren terremotos de todas las magnitudes, ¿dónde ocurren los terremotos de magnitud 8, 8.5, 9, 9.5? ¿Dónde ocurren? Esos ocurren donde están las líneas de color rojo. Y cada estrella que vemos es un terremoto de magnitud 8 para arriba. Entonces está Chile, está Perú, está la parte del Ecuador, acá está el terremoto del Ecuador, acá están los dos terremotos de Japón que ha habido la semana pasada, ¿no? Entonces no hay pierde acá, ¿no? Aquí ocurren los terremotos grandes. Entonces ustedes también pueden hacer la apuesta, ¿no? Te apuesto que en el Perú va a haber un terremoto grande de 9 en los próximos 200 años, ¿no? Va a ocurrir, van a ganar la apuesta, va a ocurrir, ¿no? O sea, no hay pierde, ¿no? ¿Cómo? No voy a estar. Pero dejo un papelito para que alguien la cobre. Y este es el motor, lo que le comentaba, ¿no? Lo que también responde un poco a su pregunta, ¿no? Este es el motor, ¿no? Se entiende que en el centro de la Tierra hay una masa de fierro que soporta presiones muy grandes, y eso hace que esta masa de fierro tenga temperaturas por encima de los 5.000 grados centígrados. Entonces, todo lo que está alrededor de esta masa de fierro, veanlo, todo lo que está alrededor de esta masa de fierro, ¿no? Es líquido. Y conforme uno se va acercando a la superficie, se hace más sólido, más rígido. Entonces, ese líquido sale, como ustedes ven en estas flechas, de la misma forma que ven aquí, así sale el líquido. Cuando el líquido sale, ¿no? Llega a la superficie del fondo oceánico, rompe la superficie y las placas las empuja a los costados, las mueve hacia los costados, ¿no? Entonces aquí está la placa de Nazca, que se mueve hacia la derecha, choca con el continente, y en esa superficie de choque es ahí donde se producen los terremotos. Entonces este proceso no cambia, es continuo en el tiempo. Y también tenemos suerte de que el núcleo de la Tierra sigue manteniendo esa temperatura, no se incrementa ni disminuye, está constante. Entonces el movimiento de las placas también siempre va a ser constante. Las placas de nosotros aquí en el borde de todo lo que es América del Sur, la placa se mueve del orden de 8 centímetros por año. El resto de las placas del mundo se mueve a 3 a 4 centímetros por año. O sea, son muy lentas con relación a lo que ocurre en el Pacífico. Por eso hay más terremotos en el Pacífico. ¿Ya? Esa zona de la red continental a la que se refiere. ¿Esto está acá? Sí, ahí Esto, imaginémonos de que toda esta parte de aquí es Brasil ya. y esta parte de aquí es el Atlántico. Ya. Lo que ocurre en el Pacífico también ocurre en el Atlántico. Por eso que también si esto no ocurriera, este continente no avanzaría para acá, ¿no? Entonces, mientras que aquí se crea material joven, como decimos, aquí cuando se mete, se pierde material. O sea, hay un equilibrio. En una parte sale material joven, en otra parte se pierde material y hay equilibrio. Por eso es que la Tierra ni crece ni se encoge, hay un equilibrio ahí. Lo que comentábamos, ¿no? En la película 2012, la hipótesis es de que el núcleo de la Tierra, su temperatura se incrementa. Es como aumentar el fuego a la cocina, ¿no? Se incrementa. Entonces, este proceso se hace mucho más rápido. Las placas se mueven más rápido, entonces generan más terremotos, ¿no? Ese es el sustento de la película. Ahora hay otra película.
que se llama el núcleo. Más arriba. El núcleo es lo contrario. El núcleo de la Tierra pierde temperatura, se enfría. ¿Ya? Y como se enfría, significa de que el campo magnético que había ahí cambia. Algo así como que la corriente 220 ya no es 220, sino 110. Cambia la corriente, el campo magnético de la corriente, ¿no? Y lo que ocurre ahí es de que los norteamericanos identificaron de que podían meterse por esta fosa, por aquí, pues aquí podían meterse en la parte sur de México, por ahí podían meterse. Entonces construyeron un cohete con un taladro adelante y ahí metieron, dentro de ese cohete metieron bombas, no sé, de hidrógeno, bombardean, metieron ahí, y hay 3 personas que se metieron en ese taladro, se metieron por aquí y llegaron hasta casi el centro de la Tierra, ¿no? Y hicieron explotar las bombas, ¿no? Y nuevamente el núcleo recuperó su temperatura y todo volvió a la normalidad. O sea que no hay que preocuparse mucho porque siempre están los norteamericanos para ayudar. O sea, es lo bueno. O sea, las bombas fueron para generar su circulación, Claro. diferentes secuencias para que vuelva a tener la circulación y aumentar su temperatura. Eso fue solamente a nivel de película. Sí, Obviamente, claro. ¿no? Claro. Imagínense una nave para meternos ahí a 6.000 kilómetros. No, pues Qué valiente que era ahí cualquier cosa se derrite. La temperatura No, esa es una forma de explicar lo que pasa. el magma nomás ahí. La otra, bueno, comentando ahora, siguiendo en películas, la otra película que es interesante también es lo que se conoce como la película de Armagedón, ¿no? Se supone que la Tierra está aquí y siempre tiene lluvia de meteoritos, ¿no? Y la película trata de que hay un meteorito que aparentemente no va a colapsar con la Tierra misma, porque colapsa con la Tierra, le produce un sacudón como pasó cuando desaparecieron los dinosaurios, ¿no? En el Golfo de México, cayó y simplemente generó una hecatombe, podemos decir, sino que este meteorito aparentemente iba a pasar rozando la Tierra. Entonces los que han jugado billar, ¿no? Quieren meter la bola al lado izquierdo, entonces tienen que darle a la bola justo en el filo, ¿no? De este lado, para que la bola se vaya para allá. Entonces la idea es de evitar que el meteorito roce la Tierra, porque la Tierra se sale de su órbita. Entonces ahí también están los norteamericanos que nos ayudaron mucho. O sea que no hay que preocuparse de eso. Bueno, en todo caso, lo que aquí poníamos como ejemplo es de que este proceso de movimiento de placas lo estudia la ciencia de la geodesia espacial. O sea, si yo estudio el movimiento de las placas, yo puedo hacer el seguimiento de cómo se están moviendo las placas. Cuando la placa se mueve y choca con la otra, genera los terremotos y eso lo estudia la sismología. Y cuando ocurren los terremotos, todo el suelo se mueve, la superficie se mueve y todo lo que genera las casas mal construidas, etcétera, sufren efectos. Entonces también hay la ingeniería sísmica que estudia las estructuras, que estudia el comportamiento del suelo, ¿no? Y hay una rama adicional que cuando se producen deslizamientos o licuaciones de suelos, lo estudia la geodinámica superficial. O sea, hay una cadena de ciencias de investigación que ayudan un poco a entender el origen del terremoto, el proceso del terremoto y los efectos del terremoto, ¿no? Aquí el ingeniero Daniel Kyung, él es especialista en la parte estructural, ¿no? Él nos va a ayudar complementando un poco lo que yo les voy a contar. Yo los voy a asustar y los voy a calmar. ¿Y la tectónica dónde entra? La tectónica, en realidad todo esto es tectónica de placas. Toda esta tectónica de placas. Todo el movimiento dinámico de los continentes se involucra dentro de lo que es la tectónica de placas. Un ejemplo es el terremoto de Japón del 2011 que les he contado, ¿no? Terremoto de Japón, ¿no? Aquí está la isla de Japón, aquí está la isla de Japón. El terremoto empezó en esta estrella negra y todo lo que vemos aquí de luces es la manera como la energía se ha disipado, se ha propagado, ¿no? Y cuando vemos un área de color rojo significa que ahí la energía ha sido mayor, por lo tanto ahí el suelo se ha movido con mayor intensidad. Entonces cuando ocurre un terremoto grande, ya no es un punto de ruptura o un punto de terremoto. El terremoto es toda una área. Y en el caso de Japón se rompió 550 kilómetros paralelo a la costa. Entonces, si ese terremoto lo ponemos frente al Callao, tendríamos del Callao 200 kilómetros para arriba, 200 kilómetros para abajo. Entonces, si ocurre el terremoto que hemos dicho de 8.8, probablemente los daños mayores estén desde Chimbote hasta Pisco. Toda esa zona va a tener el máximo daño por el sacudimiento del suelo, ¿no?
Otra cosa interesante aquí es este proceso de ruptura ha tenido una duración de 170 segundos aproximadamente. O sea, ocurre el terremoto donde ocurre y en 170 segundos libera toda esta cantidad de energía. Pero ustedes saben que el terremoto simplemente es como golpear la campana y después la campana sigue temblando. Entonces la tierra va a seguir temblando. Uno se puede preguntar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo temblaría aquí donde estamos sentados ahorita? O sea, si ahorita ocurre el terremoto en el Callao, ¿cuánto tiempo lo vamos a sentir aquí? Es un poco complicado, pero podemos hacer una simple aproximación, ¿no? Decirle que va a durar el doble de tiempo de lo que se produjo el terremoto. O sea que más o menos 300 segundos lo sentiríamos aquí. 300 segundos entre 65 minutos moviéndose el piso debajo de los pies. Es lo que ha sentido en Japón, es lo que ha sentido la gente en Chile, ¿no? En promedio. Entonces la pregunta es, 5 minutos de sacudimiento, ¿las estructuras soportarán ese sacudimiento? No. Respuesta a lo que hemos visto en Japón, respuesta a lo que hemos visto en Haití, Chile. respuesta a lo que hemos visto en Chile en algunas partes. Ahora, como hemos dicho, cada vez que hay un terremoto el continente se mueve. Esa es una regla. En el caso de Japón, la parte noreste de Japón, con el terremoto del 2011, se movió 2,5 metros hacia el mar. En el terremoto de Pisco, la zona de Pisco-Paracas, se ha movido 1,5 metros hacia el mar. El terremoto de 2001 en Arequipa, la zona de Arequipa, del Hotel Volcán, se ha movido 0,5 metros hacia el mar. O sea, cuanto más grande es el terremoto, el desplazamiento de los continentes también se incrementa. Bueno, es una cosa complementaria. En el caso de Chile, se dice que el terremoto no hubo mucho daño estructural, por lo tanto no murió mucha gente por las estructuras. La mayor cantidad de gente murió por el tsunami. En el caso de Chile, murieron 500 personas, según dicen las estadísticas. En el caso de Japón, la ciudad de Sendai, que está exactamente frente al epicentro del sismo de Japón, no tuvo ningún tipo de daño estructural. La ciudad estaba enterita, los edificios, todo estaba enterito, no pasó nada. Todo el daño se produjo alrededor por el tsunami. Generalmente desde Japón, pues Japón son los campeones en ganarle tierra al mar con técnicas de ingeniería. Ellos no van y botan escombros, la plantan y invaden, no. Ellos tienen una técnica de ingeniería muy interesante para quitarle tierra al mar. Y eso es lo que hicieron aquí, y ahí las casas todas son de este material, no hay casas de concreto, todas son prefabricadas, podríamos decir, ¿no? Y en este caso, el tsunami, pues, si ustedes miran bien, acá hay un muro de contención, ¿no? No evitó que pase el tsunami, pero sí retardó. Entonces dio tiempo para que la gente pueda evacuar, ¿no? En todo caso. Esta es otra imagen, ¿no? Aquí está un muro de contención. Este muro de contención mide 2,5 metros, ¿no? Y aquí a la playa hay como 150 metros. Detrás de este muro de contención, este letrero estaba de pie, o estuvo de pie, ¿no? Zona de riesgo de tsunamis, y al costado hay un mapa de escenario de tsunami, de inundación, tal como los que existen para Lima, para el Callao, para toda la zona costera del Perú. Y según este mapa, dice de que si ocurre un sismo o un tsunami, el tsunami solamente debe avanzar 700 metros tierra adentro. Es todo lo que dice. ¿Ya? A la altura de este letrerito rojo, ¿no? A esa altura, tierra adentro, había un distrito muy grande, que el único error que tenía era que estaba al nivel del mar. El mapa dice 700 metros. El tsunami ahí avanzó 4 kilómetros y arrasó completamente todo lo que había. Entonces, esto sirve de ejemplo para casos nuestros, ¿no? ¿En qué distrito nuestro está casi al nivel del mar, ¿no? Y tiene zonas abiertas hacia el mar, por así decirlo, ¿no? Asia es uno de ellos, ¿no? Hay otros más cerca, ¿no? Donde hicieron la feria de la llama te llama, ¿no? Esa avenida gigante termina en el mar, ¿no? O sea que realmente la situación es bastante crítica para algunos distritos por el tema del tsunami. Ahora, aquí uno piensa en la altura de la ola del tsunami, etcétera, todo eso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en esta imagen ya terminó el terremoto, ya terminó el tsunami con sus olas de 8 metros, 10 metros, ya acabó. Se llevó algunos vehículos, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta pared que vemos aquí tiene por lo menos 5 o 6 metros de altura, o sea, casi una casa de un piso, ¿no?
pasan las horas y esa bahía se va llenando de agua. El yate está por aquí, ¿no? Más imágenes, el yate se va acercando un poco más. Ya está el yate listo para pasar al otro lado. Y llega un momento en que prácticamente la pared desaparece, el yate ya pasó al otro lado. Si había una casa de un piso, está debajo del agua. Y esto ocurrió horas después que se produjo el terremoto o después que ocurrió el tsunami, ¿no? Entonces uno aprende con esto que en zonas de bahía no solamente el tema es el tsunami, sino el tema es el volumen de agua que le sigue al tsunami. Eso es bastante crítico en este caso, ¿no? Y tenemos que el agua comienza a recuperarse, ¿no? Y llega un momento en que ya, bueno, ya caída la noche, ya todo queda solamente los estragos del tsunami, ¿no? El yate está por acá, si se dan cuenta, está por aquí, quedan estragos del tsunami y nada más. Y luego la siguiente imagen es lo que tenemos aquí. No pasó nada, ¿no? 3 meses después del terremoto, las calles estaban limpias, el aeropuerto estaba operativo, los puertos estaban operativos, todo estaba en perfecto estado, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y el año pasado, no, el anteaño pasado en este caso ya, el BED, por ejemplo, invitó a representantes de Japón de esta zona y a representantes de Chile para que les explicara cómo hicieron la recuperación del estado post-terremoto, ¿no? Entonces ustedes imagínense esta gente, los amigos del Japón, ¿no? Por su expresión cuando hablan ellos, más o menos, él decía: nosotros nos hemos demorado 3 meses en rehabilitar toda la parte afectada por el terremoto. Y luego decía que lo que más lamentaban era que se habían demorado 5 meses en recuperar la planta de tratamiento de agua. ¿Se dan cuenta? 5 meses y se lamentaban haberse demorado tanto, ¿no? Hay gente que dice: si mañana me voy a Pisco, parece que el terremoto fue ayer. O sea, no hay una política de gestión que ayude a la recuperación del estado, a la recuperación de las zonas afectadas, ¿no? Entonces, traspasen eso para Lima, ¿no? ¿En cuánto tiempo ustedes creen que Lima se recuperaría después de un terremoto? No hay estado, que es una cosa bastante crítica. No hay autoridad, que es lo más crítico, ¿no? No estamos preparados. Nuestra preparación la hacemos que tenemos que llenar nuestros almacenes con frazadas, con agua, con otra cosa, ¿no? Esa es nuestra preocupación. No va la preocupación más allá de lo que realmente se necesita, ¿no? Es como comentaba Leandro, ¿no? Uno se pone a rezar, pero no ejecuta las acciones que realmente tendría que ejecutar, ¿no? Pero en ese punto, digamos, Japón se recuperó en 3 meses, pero ellos de repente tuvieron, sabiendo que esa zona es vulnerable, ¿cómo digo que tienen un buen sistema de alerta temprana? No. ¿Cómo manejar eso? No, el problema aquí no es un tema de... es un tema de política y de una gestión adecuada. En primer lugar, en Japón no tienen la mentalidad que tenemos nosotros, ellos tienen otra mentalidad. Ejemplos de eso, esta gente que nos visitó, salimos a dar una vuelta con amigos de Defensa Civil por San Juan de Lurigancho, ¿no? Y el amigo japonés decía: entonces nosotros le decíamos, el amigo de ese le explicaba de que realmente pues la gente construye de manera informal y que no obedece las normas. Entonces la pregunta fue, el amigo japonés le dijo: ¿ustedes cómo hacen para que la gente respete la norma? Y la respuesta fue: nosotros tenemos normas, pero no obligamos a nadie, está en la cultura de la población. Y es verdad, pues, no necesitamos nosotros normas, simplemente necesitamos criterios, y el criterio viene por la cultura, ¿no? Y es eso lo que llevó a hacer este tipo de recuperación del Estado. Esa balsa de agua que hubo esa oportunidad, se llevó este buque y lo dejó estacionado aquí, ¿no? Uno puede preguntarse la fuerza o la cantidad
cantidad de agua que pudo haber habido para que ocurra eso, ¿no? Si lo vemos de más arriba, tenemos todo eso, ¿no? O sea, todo alrededor está completamente destrozado y el buque está ahí de pie, ¿no? Si alguno de ustedes tiene una casa en la playa, ¿no? Y después del terremoto regresan a la playa y se encuentran un yate en su techo, también es interesante, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar de que para que este yate quede acá arriba, la casa tuvo que haber estado debajo del agua. Y si la casa tiene 2 pisos, estamos hablando de por lo menos 15 metros de altura, si le ponemos 5 metros más para que el yate pueda navegar sin problemas, toda esta zona estuvo por debajo de 20 metros de agua por lo menos, ¿no? Y si miramos un poquito más a escala, todo está destrozado, solo quedan las 2 viviendas aquí, ¿no? Entonces, ya no es importante la altura de la ola del tsunami, lo que es importante es el volumen de agua también que viene detrás de esas olas. Bueno, este es un terremoto pequeño, más pequeño que el del Ecuador, casi nada para nosotros. Es un terremoto que ocurrió en el continente. Significa que con este terremoto no hay tsunami. En Chile murieron 500 personas por el tsunami, en Japón murieron alrededor de 20.000 personas por el tsunami. Sin embargo, este terremoto pequeño que ocurre en el continente mató 200.000 personas sin tsunami. Entonces uno entiende nuevamente que el problema está en las construcciones. Las construcciones es lo que mata a la gente, no es el terremoto, no es el tsunami. Entonces hay muchas cosas que se tienen que aprender, ¿no? Y como decíamos al inicio, siempre reaccionamos, cuando ocurre un terremoto, siempre reaccionamos como si fuera la primera vez que ocurre el terremoto, y eso no es cierto. Bueno, aquí también, al igual como va a pasar en el Ecuador, pues el segundo piso desapareció completamente en esta figura. Pero, un poco para responder aquí al señor que nos estaba preguntando, la ciencia no puede predecir terremotos. Cuando uno dice predecir, necesita saber el lugar, la magnitud y la fecha. Esto no puede hacer la ciencia todavía. La ciencia ha llegado a este nivel. Sabemos dónde va a ser el terremoto y sabemos la magnitud del terremoto. Todos los terremotos que han ocurrido en los últimos 20 años, la ciencia ya sabía exactamente dónde iba a ocurrir, el área que iba a afectar, ya se sabía. Lo que no se sabía era la fecha. Pero es interesante ver que lo que la ciencia aporta realmente está funcionando. Entonces, en el caso del Perú, cuando miramos el mapa sísmico del Perú, nos damos cuenta que no hay un solo departamento, o ciudad en todo caso, que no haya sido afectada por un terremoto. Los puntos rojos son los más críticos en este caso. Donde hay más puntos rojos significa que esa zona ha sido más crítica. Pero cuando uno mira un mapa como esto, no solamente es un mapa de puntos, es un mapa que da mucha información. Entonces, por ejemplo, ustedes fíjense, aquí está Ica más o menos, todo está lleno de puntos rojos. Me voy un poco más al sur, llego al norte de Chile, está vacío aquí, está vacío. Empezamos por Arequipa, se comienza a llenar hasta Ica, luego todo lo que está frente a Lima está vacío, se vuelve a llenar un poco, frente a Chiclayo nuevamente aparecen ciertas zonas vacías y luego se llena. Entonces la idea es por qué está vacío, ¿no? No hay sismos porque se está acumulando energía. Entonces, ¿dónde va a ser el siguiente sismo? Frente a Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, norte de Chile y probablemente uno pequeño frente a Chiclayo. Ahí está clarísimo. Pero hay otras maneras de cuantificar eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a verlo si podemos, ¿no? Acá está Lima, ahí está la línea de costa, aquí está la línea donde empiezan a chocar las placas. Desde Lima hasta este punto hay por lo menos 170 kilómetros de distancia, o sea que de Lima, del Callao, 170 kilómetros más adentro, ahí empiezan a chocar las placas. Y a la vez también desde esa línea empiezan las placas a estar friccionando, golpeándose entre ellas. Si las placas fueran superficies lisas, se moverían sin generar terremotos, no habría terremotos. Pero eso no ocurre. En la superficie existen pequeños obstáculos, ¿no? Estructuras que evitan que se muevan las placas. Los sismólogos le llaman a eso, le llaman asperezas.
aquellas cuñas, aquellas rocas que evitan que la placa se mueva. Entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño tendría que ser la aspereza para que se produzca un sismo de 6, por ejemplo? Entonces, miramos la figurita, ese es un sismo de 6. ¿De qué tamaño tiene que ser la aspereza para un sismo de 7? Sería de ese tamaño. Un sismo de 8, como el de Pisco, de ese tamaño. Y un sismo de 9, como el que decimos va a ocurrir en Lima, sería de ese tamaño, ¿no? Entonces el escenario cambia, la situación cambia. Cuanto más grande es el sismo, el área de ruptura también es bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho a nivel global? Algunos ejemplos. Este es un trabajo que se publicó antes del año 2004. En el año 2004 hubo un terremoto muy grande aquí arriba, el terremoto de Sumatra. 26 de diciembre de 2004, el terremoto de Sumatra, magnitud 9.2. Desde aquí que se rompió hasta aquí arriba, 1200 kilómetros de ruptura. Pero este trabajo, este informe salió un año, 2 años antes. ¿Y qué decía? Decía, en estas zonas de color rojo, luego les voy a explicar cómo se ve eso, en estas zonas de color rojo, ahí van a ocurrir los próximos terremotos en esta zona. Pero en el 2004 ocurre el terremoto que les he contado, ¿no? En la zona que no se había dicho nada. Nadie dijo nada. ¿Pero por qué no se dijo nada? Porque en esta zona habían islas y en las islas no podíamos poner instrumentos porque los instrumentos se dañaban con el agua. Entonces era un poco difícil poder instrumentar toda esta zona de aquí. Sumatra, que es esta zona gris, sí se instrumentó. Y por eso se sabía que los terremotos se iban a ocurrir aquí. Entonces la ciencia dice, o sea, la población puede decir, ¿no? Oye, pero dijiste que iba a ocurrir acá y el terremoto fue arriba, ¿no? ¿Por qué dijiste acá abajo, no? La respuesta pudo haber sido, tranquilo, espérate. Si digo que va a ocurrir ahí, va a ocurrir, hay que esperar nada más. Y al año siguiente ocurre un terremoto aquí de 8.6. ¿No? Entonces viene la pregunta, ¿no? Oye, ¿y el de acá? Espera, pues tranquilo, ya viene, ya, no te desesperes. Pasó 2 años y en esa zona ocurren 3 terremotos, 8.4, 7.9, 7.0. Pero a diferencia del anterior, que llenó toda la zona roja, aquí no llenó la zona roja. O sea que se liberó parte del energía.